Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver los que son casos de factoreo. Necesitamos repasar lo que son los casos de factoreos porque tenemos por delante un tema que se llama límites y límites de una función. Por ende, prefiero tomarme estas 2 semanas para poder hacer un gran repaso general de lo que son los casos de factoreo. Son los casos sencillos, los casos de siempre, pero prefiero repasarlos para que no queden dudas. ¿Sí? Vamos a ver los 6 casos en 4 clases, en 4 partecitas, en 4 videos, ¿sí? Como lo quieran ver ustedes. Em, los primeros dos que vamos a ver hoy son factor común y factor por grupos. Siempre estos dos son los primeros casos de factoreos que vamos a estar hablando. Primero es el factor común, ¿sí? Para factorizar un polinomio a través del factor común se debe recordar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma o de la resta. A por B más menos C es igual a A por B más A por C, ¿sí? El factor A es el que se repite en ambos términos. Bien, a eso se refiere con factor común. Que vamos a encontrar un factor este, que tienen en común ambos términos. Bien, recuerden que los términos nosotros los dividimos siempre en los signos más y menos. Para extraer el factor común se debe proceder de manera inversa. O sea, si yo tengo A por B más menos A por C, tengo que sacar ese A fuera y poner entre paréntesis cuáles son los elementos, respetando sus signos, que tienen en común. Primero debemos reconocer cuál es el factor que se encuentra repetido en cada término y luego, para encontrar el factor que va entre paréntesis, se divide cada término por el factor común. ¿Sí? Igual puede ser medio inentendible ahora, pero lo vamos a ir viendo. El factor común puede ser la variable del polinomio elevada a la menor potencia y o el DCM de todos los coeficientes del mismo. El divisor común mínimo, ¿sí? Recuerden que ¿qué es eso? DCM, el DCM, MCM es algo que vemos durante los primeros años de la secundaria o parte de la última del primario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el factor, si yo tengo que factorizar el polinomio p de x igual 4x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 2x, si voy a sacar el factor común, acá el factor común entre 4x a la cuarta, 6x al cuadrado y 2x es el 2x, ¿sí? Porque el 2 y el x están en los tres términos, ¿bien? Siempre tengo que agarrar la x con menor potencia. Bien, en este caso es x a la 1. Entonces, saco el factor común 2x, lo voy a mostrar con el puntero. ¿Ven? Lo tienen acá, ¿sí? Voy a ir escribiéndolo también como para que lo vayan viendo con la pluma mejor. Lo tienen acá. Bien. Si yo al 4x a la cuarta lo separo en 2x por algo, es 2x por 2x al cubo. Bien, ¿por qué? Porque 2 por 2 es 4 y x por x al cubo. Recuerden que cuando tengo en la misma base los exponentes se suman. En este caso cuando tengo letras es común hacer eso. Cuando son números directamente multiplico. Hago 2 al cubo, es indistinto. Pero cuando tenemos letras, recuerden que el x y el x al cubo se van a sumar. Por eso da 4. En el menos 6x al cuadrado, el menos 2x, en este caso es el 2x nada más, 2x por 3x es el factor común. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6 y x por x, x cuadrado. Y en el caso al lado, en el 2x, es 2x por 1, ¿sí? Entonces el 2x va a ser el factor de los tres términos. Por ende, yo lo voy a sacar como factor común, ¿sí? Voy a marcar estos también acá. Lo voy a sacar como factor común hacia afuera. ¿Y a qué se decía, a qué se refería con esta partecita cuando dice se divide cada término por el factor común? Bien, ¿a qué se refiere con eso? Lo marco así, disculpen. Se refiere a que si yo al 4x a la cuarta lo divido por 2x, al 6x al cuadrado lo divido por 2x y al 2x lo divido por 2x, voy a obtener los resultados que están adentro del paréntesis. Bien, ahora si tengo el caso, por ejemplo, del polinomio q de x igual menos 15x a la quinta menos 10x al cubo más 5x al cuadrado, lo que tenemos en común en este caso es 5x al cuadrado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el 5 es el divisor también de 10 y de 15. Entonces el 5 va a ser el más chico. Y x al cuadrado, recuerden que siempre es la potencia más chica de la que puedo hacer. Bien, y actúo de la misma manera. Voy a ir desarmando cada término con el 5x cuadrado. Y así después lo puedo llevar hacia afuera.
Y así obtengo que el factor común, en este caso, con el 5x fuera, es 5x por 3x al cubo menos 2x más 1. Ahora, un polinomio está normalizado cuando su coeficiente principal es 1. Para normalizar un polinomio se debe sacar como factor común el coeficiente principal. Por ejemplo, si yo tengo 3x al cubo menos 4, si yo saco el 3, que es el principal, ¿bien? El principal es el que está acompañando al x que tenga el mayor exponente. En este caso tengo una x con exponente y otro sin. Entonces el coeficiente principal va a ser el 3. Si yo saco el 3 hacia afuera, ¿sí? Tengo que hacer lo mismo. Cuando no sé cuál es mi factor común con un número que para ustedes dentro suyo no están acostumbrados a decir, bueno, el 4 y el 3 no están en la misma tabla, ¿cómo saco? Ahí es donde se activa esta situación de dividirlo. Ven que se divide 4 dividido 3 y el x cubo queda solo con el 1 adelante porque saqué el factor común del coeficiente principal. A eso se le denomina polinomio normalizado. Bien, ahora, si yo tengo 7x al cuadrado más 56x, el 7, sí que es el factor común, va a ser el factor común entre los dos, pero además es el coeficiente principal. Por ende, si yo saco el 7, me va a quedar x cuadrado más 8x. Bien, ¿por qué? Porque 7 por x cuadrado es 7x cuadrado. Y 7 por 8x es 56x. A eso se le denomina polinomio normalizado. No es lo mismo que el factor común, porque ustedes en este caso pudieron haber sacado el factor común 7x. Bien, pero si algún ejercicio dice normalizar el polinomio, se está refiriendo exactamente a sacar como coeficiente principal el perdón. Para normalizar un polinomio tenemos que sacar el coeficiente principal como factor común. Ahí está. Bien, después tenemos algunos ejemplos. Bien, 3y más 3x es igual a 3 por y más x. Ahí se van dando cuenta que en rojo va a estar el factor común. Bien, acá también en rojo va a estar el factor común. ¿Por qué? Porque 6 lo puedo descomponer en 2 por 3. Entonces ya los dos tienen 3 y puedo sacarlo como factor común. En este caso el x cuadrado es el que está en factor común. Bien, porque x al cubo lo puedo como descomponer como x por x cuadrado. Entonces el x cuadrado sale como factor común. Siempre va a haber algo que tengan un factor común para poder hacerlo. En este caso es el 2. En este caso también es el 2. ¿Por qué? Porque 4x al cuadrado más 10x es 2 por 2 y 2 por 5. Entonces el 2 va a ser mi factor común. En 8 más 2x al cuadrado más 12x al cubo, lo único que tienen en común es el 2. ¿Por qué? Porque el 8 no tiene x. Si tuviese una x el 8, ahí sería 2x. Pero en este caso simplemente va a ser el 2. En este caso va a ser el 2 también. ¿Por qué va a ser el 2? Porque el 1 lo puedo pensar como 2 por un medio. ¿Ven? Como 2 por un medio. Y es algo que es razonable. 2 por un medio es 1. Entonces los dos van a tener factor común 2. En esta situación el factor común va a ser el x. En esta situación también va a ser el x porque los dos tienen x. Uno tiene x y otro x a la quinta. Pero siempre recuerden que tienen que sacar como factor común el que tiene menor potencia. Bien. En esta situación también es el x. Sí, también va a ser el x. Y en esta situación el que va a ser el factor común es el x cuadrado. Bien. Les dejo así un pantallazo rápido. Por si ustedes quieren frenar el video e ir viendo el paso a paso de cada uno. Factor común por grupos es lo mismo. Es lo mismo. Pero cada uno va a tener su factor común general. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los dos van a tener un factor común. Como decía recién general. Pero ya no es un número. Sino es directamente un binomio. Bien, algo que va a estar entre paréntesis. Yo puedo darme cuenta que entre los dos hay un factor común. Acá va a ser el 4x cuadrado y acá es el 5. Bien, porque el 4 es divisor de 12
y el x cuadrado es más chico que el x3. Si yo lo saco, a veces me queda esta situación. Se van a ir dando cuenta cuando lo vayan resolviendo, ¿sí? Entonces, si yo tengo este factor común, porque lo acabo de descubrir, entonces lo tengo que plantear como una multiplicación de estos dos por estos dos manteniendo el signo. Bien, eso es factor común por grupos. ¿Ven que están multiplicando? Estos dos vinieron hacia acá y estos dos justamente vinieron hacia este lado, porque es lo mismo. Entonces, cuando yo pido sacar, por ejemplo, en este polinomio 14x al cuadrado más 2x al cubo menos 21x menos 3, yo puedo separarlos, ¿sí? ¿Ven que acá los dividen? Puedo hacer esto, se puede hacer. ¿Por qué? Porque puedo llegar a encontrar de que es mi forma más rápida de encontrar un factor común. Acá normalmente puede ser el menos 3 y acá puede ser el 2. Entonces yo los puedo separar, se pueden hacer estas cuestiones. A veces salen bien, a veces no, eso les va a llevar mucha práctica. ¿Ven? Y acá van a encontrar que tengo el mismo factor común, entonces eso es lo que va a quedar multiplicado y el resto que queda afuera, como un factor común normal, como el que vimos antes, va a estar multiplicándose, pero los dos juntitos. ¿Sí? Bien, chicos, con esto van a tener una guía de ejercicios para hacer. Cualquier duda ustedes saben, pueden preguntar por el campus del colegio o a los directivos, o también me preguntan y los resolvemos entre todos en las reuniones por Zoom. Nos estamos viendo, hasta pronto. Y acá les dejo dos ejemplos para que ustedes puedan ver y puedan sacar un pantallazo general. También tiene su paso a paso. Por eso en esta situación voy a dejar que ustedes lo lean y puedan entender qué es lo que se dice.